en Granadero Baigorria. Desde allí, una elección para mí no pensada y obteniendo el segundo lugar de las mismas, encabezando la lista, y es concejal electo el doctor Javier Minetti. Javier, felicitaciones, gracias por venir. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Ah, bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, vos sabés que mi hija nació el mismo día que yo. Ah, mirá qué así bueno. que los dos cumplimos años, para la baby, dame con esta. Gracias. Bueno, fantástico. Muy feliz cumpleaños, hija amada. Bueno, Javier, este programa trae suerte, innegablemente. No me queda ninguna duda, por favor. no me queda ninguna duda de eso, así que vamos a venir todas las veces que nos invites. Qué orgullo, ¿eh? Sí, la verdad que estamos orgullosos. Se terminó la joda. Orgullosos del trabajo. Y sí, ahora hay que cumplir todo lo que hemos dicho, ¿no? Empieza el desafío más importante, que es el de ejercer el rol con responsabilidad. Creo que lo que se hizo durante todo este año, donde Pablo Riera ya como concejal de Cambiemos, más o menos marcamos un camino en ese sentido. Y bueno, ahora hay que sumarse a esa tarea, así que estamos muy contentos. Uno de los primeros desafíos... En un segundito te voy a invitar a que analicemos los resultados, que me digas tu opinión de aquel viejo periodista. Debería en abogado, en político, pero en un segundito. Uno de los grandes desafíos que tienen los concejales electos, si bien Mario y Guillermo son reelectos, el único concejal nuevo que va a asumir en diciembre sos vos, es abrir el consejo. Sin dudas. Sí, sin dudas. No puede ser tan difícil, Javier. No, obviamente. Nosotros durante la campaña sosteníamos que era una cuestión de decisión política, porque hacer una sesión pública con sesiones regulares todas las semanas no se necesita ni infraestructura, no se necesita un milagro, no necesita un decreto presidencial. Simplemente el presidente tiene que asumir el rol, el presidente del Consejo, asumir el rol que le da el propio cuerpo y que le dan los vecinos también, y hacerlo. Esperemos que ahora se haya tomado conciencia realmente de la situación en la que está el Consejo. Yo creo que sí, porque esta elección sirvió para ponerlo un poco en la superficie. A ver. Como Baigorria tenía un fenómeno muy grande que fue el kirchnerismo, que en cierta medida ocultaba algunas deficiencias que para la gente eran menores, entre ellas creo que puedo ubicar el Consejo Deliberante. Ante la desaparición de ese fenómeno y un reparto más equitativo del poder en términos políticos, creo que ahora no queda más margen para seguir como se está. Hay que arreglarlo. Y en eso, bueno, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que sea así, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente fundamental? Porque yo no lo entiendo. Es decir, conozco la inmensa mayoría de los concejales, me parece gente correcta, gente piola, gente buena, que no... Es decir, que no cerramos esto porque nos vamos a llevar lo otro. No, yo creo que... creo que llegó un momento en el cual nadie puede explicarlo por qué. No, yo creo que tiene una explicación que fue un poco basado en la impunidad que tenía el kirchnerismo en cuanto al funcionamiento institucional. En un momento tenía absolutamente todo el poder en el Ejecutivo, en el Consejo Deliberante. Y era una especie de dale que va, para usar un término callejero, porque total no pasa nada. Es decir, el kirchnerismo durante mucho tiempo en Baigorria no pagaba ningún costo por su accionar político. Y entonces cuando uno entra en esa carrera donde la impunidad, abonada también con la desidia, con la comodidad que te da a gozar de mucho poder, hizo que esto siguiera así. Pero bueno, los ciclos se terminan, empiezan otros y ahora hay que hacer de acuerdo a lo que es el nuevo ciclo, que es el de mayor transparencia. ¿Están las placas, chicos? Ariel, tenemos los números para compartirlos con Javier y hacer un pequeño análisis de un par. Muchísimas gracias, Ariel. Estos son los resultados oficiales, definitivos, de las elecciones por las cuales Granadero Baigorria eligió 3 concejales. Ganó el Frente Justicialista, lista que encabezó Mario Rosales, actual concejal, con 6.717 votos. En segundo lugar, Cambiemos, 5.762 votos, lista que encabezó quien nos acompaña hoy, el doctor Javier Minetti. En tercer lugar, el Frente Progresista Cívico y Social, 5.420 votos, lista que tuvo como primer candidato a Elder Guillermo Daponte. Elder es su primer nombre, Guillermo Daponte, así se lo conoce. Haceme un análisis, Javier. A ver, un análisis. Dejá de lado el político, dejá de lado el abogado. No, pero... volvé a aquel joven notero. Te hago el análisis que inclusive cuando uno plantea la estrategia política lo hace también, porque uno hace análisis sobre datos de la realidad, más allá de las percepciones políticas que uno tenga. Yo creo que esto es parte de un fenómeno que es un ciclo que termina y otro que comienza, independientemente de si ha sido bueno o malo cada uno de ellos. El kirchnerismo tuvo su máximo esplendor y después decae.
Al socialismo le pasa algo parecido en la provincia también, y en este caso, en este momento de la historia, es Cambiemos el que crece. Y esto, si uno se pone a revisar la historia, ha sido siempre así, si no todavía estaría gobernando el Imperio Romano. Es decir, todos los ciclos políticos, por más poder que hayan tenido, en un momento decaen. Estamos en esa transición donde evidentemente también hay una lectura que Cambiemos y la gente que lo integra ha sabido llevarla adelante, que es un concepto básico donde vos tenías antes estructuras políticas que bajaban línea de cómo se modificaba la realidad. Podemos incluir ahí inclusive al radicalismo, al peronismo o los grandes bloques políticos del siglo pasado. La gran estructura ideológica decía cómo se cambiaba la realidad. Hoy el fenómeno es al revés. Hoy se habla más con la gente para ver cómo se cambian las cosas que con la estructura ideológica. Y yo creo que eso es algo que Cambiemos lo ha entendido, lo hemos llevado a la práctica y se está dando en este esquema que tiene que ver con un contexto de globalización, con un contexto de tecnología, con un contexto donde la comunicación es mucho más veloz y más cercana. Creo que ahí está el resultado que explica así, a grandes rasgos y haciendo una especie de sociología de sobremesa, que tiene una explicación clara en ese lugar. ¿Hasta dónde esta elección bárbara, menos de 1000 votos sobre el ganador, y el ganador del Frente Justicialista, es decir, el peronismo, el ganador Baigorria, era impensado? Es decir, puede decir, no, bueno, pero estaba Ana Paula Miló, que era del ramismo, de acá, no sé. Ese es otro tema. Cuando hay elecciones, lo que cuentan son los números, porque esos son los que la voluntad de la gente deposita en una lista, en una persona, en un nombre, en lo que cada uno crea. ¿Hasta dónde, para no dar tanta vuelta con la pregunta, perdón, hasta dónde esta elección bárbara de Cambiemos en Granadero Baigorria fue marca y hasta dónde ustedes, cuyo nombre y persona te tocó encabezar? Yo creo que hay la suma no sé, no te podría definir qué porcentaje de cada cosa y de otra, pero evidentemente del trabajo que hicimos nosotros hay una gran parte. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2015 tuvimos ya un muy buen papel, que fue el de quedar así como un tercio con expectativas e incluir un concejal, digamos. Sí. No es que Cambiemos apareció hoy en Baigorria, ya veníamos de antes. Y fíjate vos que si uno hace un análisis, desde el 2008, más o menos 2009, cuando empieza a participar en su momento lo que era Unión Pro en Granadero Baigorria, claro, el crecimiento fue constante, siempre, nunca se detuvo. Entonces creo que hay una suma de cosas. Entre ellos, yo también creo que en este número que vemos acá, el de 5.762, sí, es resultado también de la buena amalgama que hemos hecho con la Unión Cívica Radical. Con el radicalismo participamos de una interna que fue absolutamente amigable, porque creíamos que la interna ayudaba a ordenar la lista. Terminó la interna, estaban los ganadores, los que perdieron, nos integramos, 3 candidatos de cada sector estuvo en la lista y trabajamos juntos desde el primer día hasta el final. Y creo que eso se nota también, y eso nos ha ayudado a marcar una diferencia sobre el resto, que tuvieron elecciones internas, pero después de los resultados sufrieron desprendimientos. Nosotros lo pudimos consolidar y creo que explica muy bien ese número, más allá de que la marca también tiene que ver, ¿no? En 2 meses y medio exactos vas a ser representante del pueblo. Así es. Bien dicho, pueblo, ¿no? Sí, pueblo desde el punto de vista político. Te va para el pueblo, ¿no? Bueno, exactamente. Esa bien de pueblo. ¿Qué primer desafío tenés? Dejando de lado aquel que dijimos, bueno, te tenemos que poner en funcionamiento el Consejo, que tenga sesiones regulares, que tenga su participación. ¿Qué otras cosas puntuales que vos creés que un concejal, que un representante de los baigorrienses puede hacer realmente? Mira, yo creo que hay que empezar a encarar algunos debates profundos. Uno de los debates más profundos que tiene Granadero Baigorria es poner en blanco sobre negro lo que pasa con el tema de obras públicas, de muchísimas obras, específicamente el tema cloacas, donde la mayoría, y creo que esto lo charlamos en otro programa, sí, no se pueden usar, porque están mal hechas, que fue un poco lo que se le recrimina a la administración anterior por el desastre que se hizo con muchísima obra pública. Yo creo que en Baigorria tenemos que establecer un debate que ponga sobre la mesa claramente qué sirve y qué no sirve. Primero para saber dónde estamos, pero básicamente para empezar a arreglar aquello que no sirve. Tenemos que asumir el problema, ponerlo sobre la mesa y después ver cómo llevamos adelante soluciones.
Hay otros reclamos concretos que tienen que ver con el tema tributario e impositivo, sobre todo la tasa general de inmuebles. Lo contaste también la vez pasada. Claro, que hay una discusión que hay que dar. Que tiene una cláusula gatillo sobre una fórmula. Una fórmula que evidentemente a la gente se le está haciendo muy costosa poder pagarla, se está haciendo muy alta. Entonces hay que revisarlo eso. Esto yo insisto, con absoluta responsabilidad. Cuando uno habla de reformas tributarias o modificar impuestos, lo has visto a nivel nacional con el anuncio que hizo el presidente, no es cuestión de decir, bueno, esto ya no se cobra, este no paga, no, al contrario, hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, hay que analizar el presupuesto, hay que ver de qué manera, si se hace una modificación dentro de esa alícuota, se amortiza desde otro lugar, porque la ciudad tiene que seguir funcionando, y para seguir funcionando necesita de un presupuesto y una recaudación. Entonces, hay que darle más equidad, pero con responsabilidad.